Baisha pamba, eisha papeina, coina, na me ayuma hina, weruma me pende programa miña de programa entero vete va pejenduce mi bajera vagina jatoral rumano fuera vete aguiru pastore Billy Baste estaba con del bogado departamento de Itapúa vive, peina coina, ame ema peme vete abrazo rompe espalda, o pepeja por uno imbaba japeisha, edición número 432 de Cagatoral, hermano fuera Juan capítulo 13 verso 9 de donde yo te oré maya ese agu lleguen de robete batapisha fuera peme vaya pues acá pe apisha ve pembo pene nye ahí pembo pene nye erendu iñe epui apisha ve mamaba oje no yeteba ve ahí captura ni mongueta pesha ya me agradecimiento a ve yende aninu pastor Sergio ve sí, o ya poñan de Shananga muy video y ya upijan me enseñan de Facebook, beja pedido hasama YouTube, beja YouTube, yo hasa Telegram, beja Telegram, WhatsApp na umbrena o ya ese hinari que cuera. Oye, tema para que que entero vea tapisa cuera hina o bomboa o ya viva o mozanan viva, vea coten via po o parpiete redes sociales a tu harupi. Oye, ma palomita. Muy bien, y fotógrafo, na ame vagina pea, pego que guareña ne, que pea está clara sapuite, pea número, pea línea personal, seja daja pentende va ve, peango la y números contigo y la ese teléfono pero es línea personal ahí que se haya hoy pona personal vea hoy contigo ve se haya por portabilidad con una línea personal ¿entendés? A peiportáramos la pea por ejemplo más 595-985-162-975 línea personal con anga vea a la peipotáramos pe llevarle cenamos la línea tigre la peruca mija no hace alguna cosita a mí pe ponandunte se ambos asajan mayi ppm aparte upea porque pono yo y co ave pecha la hueco que esa curieja ambos asaja oye sale a palo y ta hoy a los dos tigos a justo la ve otro a ve on viaja hoy con la o si no ambos asata pm jape muy hoy pastor Emilio línea personal a pastor Emilio línea tigo ve anotado ahí en un lado sí va por ejemplo me atendé la línea tigua para que vea anotar la línea tigo 0985 68 98 24 vea línea tigo ve llevarle ese mío más línea tigre giro tigre la pembuja más la pende ofrenda mire que ¿entendés va? Bueno otro hija upea línea personal cuando vemos y línea personal pastor Emilio bueno esta vez me la número 0985 162 975 pea línea personal pea giro personal japea ve la mensaje japea ve la RRA bueno aclarado vamos a ver hoy coca tu estela amo último vez llegué de la llevo vea porque a ver va todo más ahí con de muy nos hace un ambiente algo personal da esa línea tío porque tío 85 con D allá ojo algunos protestábamos ya devolver y trambólico y teína muy difícil de para que te devuelvan ellos ahí de algo. Entonces a veces la perjuicio doble porque no más dice a la hermano Lucas sea oye hija está intereo algunos no hay tiempo ven más o ya pues es un ganado vale allá de más islas está yo ingo curie ya donde más iba para amigo ese usaba naina cualquier 10.000 hijos a ver ya cargamos saldo si no tú dije ya yo vamos a cambiar bueno a nivel yo pésate para mí todo es ser millonario me metí en la uva no hay por haber diferencia de número para mí todo la vende aporte ahora entero es la misma forma ahí yo me un poquito y cero esta vez ahora y billete ahora veja otro menos ve y cero pear en ahora yo no todo para todo la misma bendición y el padre nos hace sesión de personas ahí. Bueno está ahí coño en el comentario pues guaré
Eh, bueno, pero está bien, está bien. El rito que no es tanto lo importante si no se obedece. Lo importante es obedecer, hacer lo que te pide en el rito y agradar al Padre. En el caso de los sacramentos, bueno, en el caso de los sacramentos establecidos por la Iglesia Católica, justamente allá por la explicación. Hoy otro lado inaugurije y abuela, por ejemplo, me sentí la rito de esa para por la que en la vida cristiana, que es el primer sacramento de la Iglesia, y obviamente católica, que es el bautismo, que upeas a escuela o ya ponamos o cumplir los mandamientos. Lo importante es cumplir el mandamiento del bautismo y no tanto el rito, llevar en cuenta el rito. Bueno, entonces ayucata dos pájaros en un tiro. Pea con tema pea de sacramento en el programa no es nuevo, a las pintas ya hay más ese idas en algunos. De Corbio otro calibre Milan de cartucho en boca pujan más idas se lo itain. Resulta ser que algunos hoy que era moja o endura moja hoy el mismo página la cosa. Cierto, tienen razón. Por un lado, el lavado de los pies se practica también en la Iglesia Católica, por lo tanto es bíblico porque la Biblia oía bla bla bla. Bueno, pero eso no es un mandamiento. Y no es que si alguien no hace o una congregación no hace eso, él están todos en pecado. No está establecido como mandamiento para nosotros eso de hacer el lavado de los pies, ¿sí? Como dice ahí en la Semana Santa, pues ya entendían la Semana Santa, peamos, ya entendían a la pesa, Pascua, porque hoy mezcla paite, peñe por una moa, el mismo valento y no. Ve que tú con paciencia ya pacta lo mismo. Escende o calcular acerca del rito de la Iglesia Católica o los ritos de la Iglesia Católica que también son sacramentos. O sea, los sacramentos contienen ritos, por lo cual esos ritos son sacramentos y son sagrados. Bueno, según la pende magisterio, según la pende doctrina de la Iglesia Católica. La en la primer sacramento del bautismo vengo pellejina es cumplir la mandamiento porque ese es un rito, el bautismo es un rito bíblico, por lo cual ustedes están cumpliendo el mandamiento si hacen eso. O sea, no es tanto, no hay que mirar tanto el rito, sino el cumplir el mandamiento. Así que específica pon la la ritual cueramba la mope pa opan amba ella guapa la ovale amba ella pa ovale inclusive no me hago juez na email la imagina la ya discutí jamás la rito cuera de la ovale pando vale pa porque vaya ya ponen en grupo y además si se va a hacer algún rito, si es simbólico y todo eso, siempre hay que llevar en cuenta si está establecido en la escritura y que no tiene que tener más autoridad que el Mesías, que el sacrificio del Mesías también. En este caso, peaco un comentario a ver la neve calcular, la bautismo de la Iglesia Católica, que es un mandamiento, y en el porque no hay un mandamiento bíblico para bautizar bebé, niño. La hipori. Upepe ya niño entonces pero perrito ya pueda upepe bautizar bemita si no está aprobado por la Biblia, entonces es un rito de una religión, pero no es un rito bíblico, ¿sí? Porque no hay un ritual ordenado por el Padre para bautizar niños, bebé ya va. Bueno, pero ya profundiza beta a ver porque a ver hoy ya la Pedro ahí del Pedro no es que Pedro hay que entender esta parte de
pero entendés tú la mensaje. No hay que Pedro estaba o que los 12 totalmente estaban impurificados para participar ahí en la. Y claro, y te digo, 13.9 y que éramos 13.9.10. Yeshamí 13.9.10, Reina Valera, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no se hizo porque entender la se hizo ella, o sea, no voy a entender participar y no se entiende con ejemplo, ¿ve? Es como que de ella excluir la reino, y como ella en participación, porque si haya pota pedir ejemplo, pedir enseñanza relacionada al reino, ande ese vea. Entonces ella dice, no, la pues no, ese completo, ese pues, ese polo, 4 se llevan, hombre. Bueno, Pedro entendemos, no está diciendo ahí que Pedro está tan ritualmente impuro, que esto, que aquello, y bueno, hay que ser la propia detalle porque no habla de eso. Bueno, aparte que ya explicamos ese hueacuri pues audio acerca de los ritos de Catuila Petín, ritual de purificación sin el Mesías no validez. ¿Entendés? El yapó, si está en la Biblia establecido, bueno, está establecido. Está vigente, pero diga tu hijo la sin el Mesías o vale ver dónde. No estoy para constituirme juez ahora mismo de analizar todos los ritos que ustedes hacen, ¿verdad? Pues cuando el año de tema, por ejemplo, a ver, hago ya es a mí rito de bautismo de niño, por ejemplo. De analizarlo es justamente Pedro Mope o Patagina Beaja en entenderlo y cuál. Pedro coge y de pongo me decía de hablar de cosas más de participación, ese completo limpio, puro, hasta izquierdo y se yapuato y se purificado y no hay problema. O sea, Pedro entendía que solamente por medio del Mesías también uno puede tener la purificación total. ¿Sí? Para coger ahí ve Moiteico, mira, Hechos 2:38, ve. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, o sea, y cojan más perdón total de pecado. Ella bautizana en el nombre del Mesías Yeshua, ya. Recibían como regalo el Espíritu Santo. Veo ella o contra el sistema ahí ve o comentaba que es una ritual del bautismo de niño. Porque en primer lugar, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y para tener perdón total de pecados a la niño, la bebé pico y pecado. No, para no la padrino cuera, la padrino cuera o renuncia y veces ella peor renuncia y veces la niño no le coño la pecado. No va por ahí las cosas. O no, nadie le puede representar a una persona ante el Padre. Ahora, entendieron el bautismo bíblico, practicada de esta forma ya puede subir y te el rito, pero no porque haces algunos ritos o impona. Por ejemplo, Pedro, para tener perdón total de pecados a la bebé uno de pecado. Para recibir Espíritu Santo, jamás el Espíritu Santo recibiera. Ezequiel 36:27 veces cumplían mal los mandamientos a la bebé y digo, para eso cumplir los mandamientos es inconsciente ya de humía. Entonces, entender, pero realmente Pepe Juan 13, bueno, a partir del 6 al 9 allá, entender, o yapó alusión, peaco versículo o yo apila Pepe Guarina, pues tiene que ver también con purificación, con limpieza de pie, mano, herea, y eso se consigue solamente en el nombre de Yeshua, en el bautismo en el nombre de Yeshua. Y veina unos cuantos versículos ahí ve años ya recoverí 10, 11 versículos y vigina ya es acá veme la bautismo en el nombre del Mesías da hija Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive el apóstol Pablo lleva bautizada en el nombre del Mesías allá ya comparté la versículo. Bueno,
hablando un poquito nomás de si hablo o por andula o entender pongamos Pedro omba ero ya pues ero nega. Bueno, porque ese ya explicamos, resulta ser que hay una pejendui por lo menos hay una 13.8 una pejendui y alguno. Pero ya explicamos acerca de la rito cuera, veamos. Cualquier rito, Bellapoa, no iría avalado por la escritura. Sin el Mesías, ya alusión al Mesías, que no pasa por el Mesías, que no está representado allí el Mesías. Me oye tu lento, va a llevar valeta meme, güey. Si no, güey, ya hasta yo a lo ayapota sepea recibía una bendición, ayapota sepea ese poder veja más, ayapota sepea recibía un Espíritu Santo a la Mesías, ya pues, güey. Hay que mirar el sacrificio del Mesías. Ya mañana los méritos de Yahshua HaMashiach. Toda leña de la pila ya pues. Yo no niego que existan ritos en las congregaciones y que cualquier la misma santa la misma santa cena que se le dice, nosotros le llamamos cena de pesa, eso también es un rito, pero orecola y fecha, orecola y día, orecola y forma establecido por la escritura. Bueno, Yeshamí 10 13:10 vio a ver la tema 13:10. Yahshua le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oíle la pinta se oíra el este hay corazón que oye pues heita hina de por el problema yo voy pues patante un ba eso pero un ba epico heise la y ya peminte la hipotinta veo la gente pues la corazón en la iña putu por eso que es interesante upare voy la explicar con hueve la igual de ella poma hueti rito de baño de ella totalmente limpio más porque juma y ya juma güey. Ya listo, no jala arrepentimiento, jala ticún, la rectificación, esa va a solucionar la de pecado, ¿no? O iba forma de solucionar, o bueno, hasta a Yahoo, allá Opama, a niña arrepentimos, ahí de lloremos, ahí está perdona al Todopoderoso, en el nombre de Yahushua HaMashiach y por el sacrificio de Yahshua HaMashiach. En ese momento se aplica la sangre, sí, del sacrificio, sí, pues pende manduaron la de pecadores, ahí manduaron y sacrificio del Mesías. En ese momento, si el Padre decide perdonarte, eres restaurado, sanado y limpiado, purificado ese papá. Las iguales otras de Yahupama, bueno, apean a de legislar de pecado, va yo rito externo. El que está limpio de pecado solo necesita lavarse los pies, ya que están purificados no solo ritualmente en el exterior del cuerpo, sino también moralmente, ¿ya? Es decir, limpieza total cuerpo y mente, pero no todos los discípulos estaban en esa condición. Sí, a lo mejor voy a pues ya cumplir el Mesías y urañan de ave, que el Mesías o algo pearupi, pero no peagüeres y sé que ya todo el mundo está puro porque hoy lo ha participado hueve ahí pero hay corazón ya y entender que no está anila a los religiosos y te no llegó ayunamos ahí gurija alemos ahí salmo guri jamón ya catia rollo y guía ye poi pepe boner renuncia en de pecado. En vacío, no hay arrepentido, no hay yurengo, perdón al Todopoderoso. No, ya mandé a hacer el rito del bautismo a mi bebé, ya está todo tranquilo, ya está santo. Como vio, vaya, no, ya participamos nosotros cada 8 días, participamos de la Santa Cena, ya el pan consagrado, sí, con el juguito, a la pinta.
A veces no tenemos pan, pero igual le hacemos con masita o con masa, porque es una representación de malo. ¿Y qué pea será? Penduma va a ver un mía. Oh, y cojina bechagua. Rito pero paja exteriormente, pero no ni profundizar. El apóstol Pablo ellos y no vean nada pe analizar y no la bella pues ahí no va a tener condenación la bella muy udaine. Bueno, va digo a ver ya recolla ya vean ajina. No, vamos ya en el grupo vengo a ver algo cuestión de ritos, ¿sí? Válido y no válido. Porque es una religión más. O sea, 7 sacramentos y los 7 sacramentos está ligado a la escritura. ¿Por qué no puede ser válido ahí? Oye, Raya Pama la añade dijo. Pero hay cosas y veces más casi cada ¿qué es a mí? Otro capítulo luego ya tocamos ir a ver. O ese era del concilio de los documentos era bien. Bueno, pues los sacramentos ya analizado ya que en el grupo ya debatí ya revisa. Primer sacramento ya han estado explicando de ya vimos hoy. Bautismo, bebé la mitad ya bautizada. Después la Biblia. Y la fórmula bautismal trinitaria que ustedes usan tampoco. La misma Iglesia Católica se con documento de la misma Iglesia Católica o demostrar que espera o cambiar el bautismo en el nombre del Mesías por en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espera o cambiar ahí. Jamás de cambiar establecido por el Mesías. Allá tratan de cambiar porque no, porque de iglesias, papas, que amo. Ahora, con los documentos enviados también. Pero eso, ya debatita ese grupo Jave, porque aveña Z del esquema. La misma Iglesia Católica afirma que cambiaron sus amigos, ha esperado cambiar. Oí la documento PGI que el bautismo era en el nombre del Mesías. Sí, pero no, que ahora la Iglesia Católica había cambiado eso en la fórmula trinitaria. ¿Se acuerdas ahí? Oí la documento. Haría más o menos del siglo allá, más o menos del año 250 para adelante. Bueno, ya explicamos ahí, Guris. Esta parte me voy a añadir la peor en se mandó a ver más si fue en el programa o fue en algún grupo o en algunas reuniones. Pero ya, y que tú ya toca allí, pero acá también. A ver, por ejemplo, pego orden sagrado. Por ahí también, eres viola siervo del Todopoderoso no me engaña. Sí. Porque los sacerdotes no tienen que casarse. ¿Dónde dice la escritura que los siervos no se tienen que casar? Los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían esposa o se les prohibió casarse. Y los siervos del Padre escogidos por el Mesías, digo, el primer papa según la Iglesia Católica, Pedro, digo, no tenía esposa. Más en Videcope, digo, el Mesías, ojo, muera de fiebre. Esposa de Pedro, allá. No, cuidado con eso. Ya no vea pechan, deja ya de vaya. ¿Y qué grupo jare ya no que tal? Si no hay puputa. Hoy no, ya mamá ya voy mañana en el día poco te día araguajera vagina cara y atorado romano por allí yo te pataboco y tente shalom bendiciones hasta mañana. Plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores.
Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.